Tenemos ya una aquí, os estaba explicando, pero no habíamos tenido en cuenta el botón de grabar. Lo vamos a repetir, porque esto lo vais a tener que repetir y lo voy a tener que repetir yo muchas veces. Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis contactar conmigo sin ningún problema. Esta es una extensión que he hecho, lo que pasa es que no habíamos dado a grabar. Estaba explicando que esta extensión tiene todas las ventajas de cualquier extensión hecha con pegamento o las que se llaman fusion o las extensiones de queratina. ¿Por qué? Podéis pensar que si estas extensiones se hacen con algo así, es un hilo elástico. ¿Veis? Esto es un hilo elástico. ¿Vale? Mirad, lo puedo romper con las manos. Pero sin embargo, estas extensiones bien hechas, mirad lo que voy a hacer. Voy a sujetar porque esto es una mesa con ruedas. Pero mirad lo que voy a hacer. Mirad. ¿Veis? Tiro. Esto no se lo vamos a hacer a nadie, a ninguna persona. Podemos tener una clienta que por cualquier razón pues tenga una pelea con otra persona y que la tiren del pelo. No va a tener ningún miedo de que se le puedan quedar las extensiones en la mano de nadie. ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo? Bueno. Evidentemente se suelta un poco, un poquito. Pero ¿veis todo lo que he hecho? Esto no se le va a hacer a nadie, esto no lo va a hacer nunca a nadie. Una persona que se está peinando, por mucho tirón que se dé al pelo, nunca... Este es su pelo, ¿vale? Esta es la longitud. No estoy tirando de parte del pelo, estoy tirando única y exclusivamente de la extensión. ¿Y veis? Esto queda fuerte, resistente, y mirad, esto es una extensión fuerte y resistente. Bueno, pues entonces os voy a enseñar paso por paso, detenidamente, cómo podéis hacer que vuestras extensiones sean exactamente igual de resistentes.